Seguir creyendo en Dios cuando todavía hay una luz de esperanza es fácil para un cristiano, pero seguir creyendo a pesar de que no hay ninguna luz de esperanza es ir más allá de la esperanza. Hoy vamos a ver el capítulo 5 del libro de Marcos, donde nos presenta a tres personas que tienen una cosa en común. Todas estuvieron a los pies de Jesús. En el libro de Mateo nos informa que dos endemoniados le salieron al encuentro a Jesús, pero en Marcos y Lucas nos habla de un solo hombre, este hombre que quería ir con Jesús y ser su discípulo. La narración describe el horrible aprieto de este hombre que se acercó a Jesús y sin embargo, debido a los demonios, le temía. En el versículo 9, cuando el Señor Jesucristo le pregunta de cómo te llamas, el espíritu impuro le responde: me llamo Legión. Una legión romana podía tener casi 6,000 hombres. En ninguna parte de las Escrituras se explica ni la fisiología ni la psicología de la posesión demoníaca, pero sí deja claro el poder superior del Salvador. Todo inconverso está controlado hasta cierto punto por Satanás, aunque a lo mejor en su vida no hay evidencia de las terribles cosas que se describen aquí. También podemos ver que los demonios temían a Jesús que les enviara al abismo, lo que para ellos hubiera significado tormento eterno y el final de su libertad para servir a Satanás sobre la tierra. Sabían quién era Jesús y lo que podía hacerles. Algunas personas criticaron a Jesús por destruir 2,000 cerdos, pero sus acusaciones son insensatas. Jesús podía haber enviado a los demonios a cualquier parte, pero cuando decidió enviarlos a los cerdos, logró varios propósitos. Veamos el primer propósito. Demostró que los demonios eran reales y que la liberación fue genuina. Otro propósito fue que dio una prueba vívida de que Satanás es un destructor y que para el diablo un cerdo es tan bueno como cualquier hombre. Es lamentable ver que todas las personas que estuvieron alrededor de este hecho no captaron en su corazón la enseñanza que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Más bien vemos que ellos le piden a Jesús que se fuera de ahí. Como Creador, el Señor Jesucristo posee todas las cosas y puede disponer de ellas como les plazca. Por último, la destrucción de los cerdos reveló la condición espiritual de la gente de ese distrito. Preferían tener sus cerdos antes que el Salvador. Cuando este hombre fue sanado, apreció tanto lo que Jesús hizo que quiso ir con él y servirle. Pero Jesús le envió a su casa para que contara a los gentiles lo que había pasado. Es interesante que Jesús respondió a las peticiones de los demonios y a lo de los ciudadanos, pero no estuvo de acuerdo con la petición del hombre que quería ser su discípulo. Esto nos dice que antes de que nosotros salgamos para servir a Jesús en otras partes, debemos asegurarnos de que hemos servido fielmente en su casa. Avanzando en la lectura, llegamos a los versículos 21 en adelante. Jairo mostró una gran valentía cuando vino a Jesús, porque muchos de los líderes religiosos ya estaban empeñados en destruirle. Mas su amor por su hija moribunda le obligó a obviar sus prejuicios e ir a Jesús. A este padre no le importó lo que decían los líderes religiosos. Él prefirió postrarse ante los pies del Señor Jesucristo, porque recordemos que todos los que tenemos cargas estamos en ese lugar. Fácilmente el Señor Jesucristo hubiese sanado a la muchacha a la distancia, pero prefirió ir al preocupado padre. Continuando con el relato, vemos en el versículo 25 que hubo una mujer anónima que retrasó el avance hacia la casa de Jairo. Pero cuando Jesús terminó de ayudarla, llegó la noticia que la hija de Jairo había muerto. Los amigos de Jairo estaban seguros de que Jesús ya no podía hacer nada, pero él es el único que puede vencer la muerte. Jesús animó a Jairo con: no temas, cree solamente, como está en el versículo 36. Cuando todo parece desbaratarse a nuestro alrededor e incluso los amigos nos desaniman, todo lo que podemos hacer es aferrarnos por fe a las promesas de Dios.
Pedro, Jacob y Juan fueron al parecer el círculo íntimo en el grupo de discípulos, porque Jesús les invitó solo a ellos a que participaran de 3 experiencias especiales con él: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y su oración en el Getsemaní. Cada una de estas experiencias les enseñó una lección sobre la muerte. Cristo es victorioso sobre la muerte, glorificado en la muerte y sometido a la muerte. Esta muchacha estaba muerta de verdad y los que se lamentaban lo sabían. Pero mire lo que dice en el versículo 38. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: ¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Para el creyente, la muerte es solo el sueño. El espíritu deja el cuerpo, el espíritu no duerme. Y lo más interesante es ver cuando avanza en la lectura, cuando dice el Señor Jesucristo en el versículo 43 que le mandó a que le dieran de comer a la niña. Vemos esta frase que es una frase con ternura y acción práctica de Jesús. Retomando la historia de la mujer sufriente, la aflicción de esta mujer no solo le produjo incomodidad y desaliento, sino que le impedía adorar en el templo. Y le costó todo lo que tenía, pues lo había gastado en remedios inútiles. Incluso Lucas, que era un médico, escribió ahí en el capítulo 8, en el versículo 33, que dice: por ninguno había podido ser curada. Marcos no fue tan cortés con los doctores, porque escribió que había sufrido mucho de muchos médicos. Debemos admirar la fe de esta mujer, porque se abrió paso en la densa multitud para poder llegar a Jesús. La gente le daría paso a un hombre importante como Jairo, pero ¿quién se apartaría para dejar pasar a una mujer necesitada? Pero Jesús no estaba dispuesto a que ella experimentara un milagro y no tuviera la oportunidad de dar gloria a Dios. Con ternura le animó a que ella dijera lo que había ocurrido, y entonces la envió en paz. Esto sugiere que experimentó mucho más que la sanidad física. Conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Su testimonio del poder de Cristo debe haber animado a Jairo, que estaba esperando, pero al parecer no captó el mensaje. Estas son solo 3 de las personas que vinieron a los pies de Jesús mientras él ministraba aquí en la tierra. Quiero invitarles a que ustedes puedan leer los 4 evangelios y busquen a muchas más personas que estuvieron en esta misma condición. Serán de mucha bendición para ustedes cuando le muestren el amor y el poder de Jesús. Para terminar, quiero dejarte estas preguntas para que tus respuestas sean de edificación para tu vida. ¿Estoy buscando a Dios con súplicas y humillación? ¿Confío y espero en los milagros de Dios? Que Dios les bendiga.